Hola, hace unos días subí un video hablando sobre el erotismo de George Bataille a propósito de una conversación con una amiga. Y otra amiga española, esta vez, cuando vio el video me recordó Más grande Sade. Y tiene razón, para mí Sade es un gran filósofo, un poco ocultado por las imágenes que se han transmitido y la idea de él como el libertinaje, como algo brutalmente sucio y además a propósito de sus numerosas imágenes pornográficas que contienen sus obras. Pero si uno mira de verdad, ninguna de las cosas que cuenta Sade en sus libros son distintas de las que hoy aparecen en páginas pornográficas y en las propias noticias. Eh, la violencia y la búsqueda de traspasar límites parecen ser una constante en el ser humano. Y Sade, sin embargo, a diferencia de Bataille, nos muestra el lado oscuro del ser humano y nos advierte sobre lo que esto significa y puede significar hacia el futuro. Hace 250 años atrás nos advertía de cosas que hoy día están plenamente vigentes. Escribe Sade, en primer lugar, varios libros, pero voy a hablar rápidamente de cuatro que me parecen fundamentales. Escribe la historia de dos hermanas, que son probablemente su núcleo central acerca de la teoría que él plantea. La historia de Juliette y la historia de Justine. Y la tesis básica es que Juliette es una hermana que, siendo separada de Justine en un orfanato a pequeña edad, opta por el vicio y por arrimarse a quienes practican cofradías del vicio. Y Justine, en cambio, opta por la virtud e intenta ser durante toda su vida alguien cercana a Dios y cercana a las buenas costumbres. Y el resultado es que Justine sufre una vez tras otra en un largo libro que es cansador de la forma como es presentado, como una máquina de destruir personas, sufre durante todo el tiempo daños, vicios, violaciones, abusos, golpizas, violencia, discriminación de todo tipo, todo aquello que hemos visto y hoy día naturalizamos como propio de la vida contemporánea. Y Julieta, en cambio, que opta por el vicio y que termina siendo parte de altas cofradías, tiene una vida con un muy buen bienestar. Y conviene leer esta actualización. En Justine, este libro, que es un libro difícil de leer, Sade difícil de leer porque uno requiere sacar, limpiar las imágenes o separar las imágenes de violencia y de abuso por un lado para encontrar las preguntas en el medio y para encontrar las respuestas que él propone. En la introducción a Justine, Sade dice que la intención de esta novela, que no es tan novela como púdica, como pudiera creerse, es sin duda nueva, dice. El ascendiente de la virtud sobre el vicio, la recompensa del bien, el castigo del mal, esta es la trayectoria ordinaria que las obras de esta clase proponen. No deberíamos estar hartos, dice. Fíjense, se nos propone que hablar siempre de la virtud. Y él dice, no deberíamos estar hartos de hablar de esto. Pero presentar el vicio triunfante por doquier y la virtud víctima de sus sacrificios, mostrar a una desdichada que va de desgracia en desgracia, juguete de la perfidia, objeto de todas las licencias expuestas a los gustos más bárbaros y monstruosos, con el único propósito de obtener de todo esto una de las más sublimes lecciones de la moral que el hombre haya recibido. Todo esto significaría, me lo concederás, llegar a la meta a través de un camino poco hallado hasta el momento, que es hablar de esto, de cómo tenemos una sociedad que se apresta a destruir todas las virtudes. Y en Juliette, que es la hermana, que es el libro hermano de este otro, también en el inicio de en su introducción, dice que el bien, Justine, como se ha dicho, solo puede apreciarse plenamente cuando se examina frente al mal. Y construye la historia de cómo ella, a partir de su adhesión a conductas viciosas, depravadas, inmorales, llámenle como queramos, termina formando parte de una alta cofradía. Una cofradía que se llama la Cofradía de los Amigos del Crimen y que fija sus estatutos. Y empieza por decir que admitirá la palabra crimen, pero no lo utilizará en un sentido peyorativo, sino en un sentido positivo. Y esta es la primera alerta. Estamos en una época en que la peor de las perversiones es el cambio de las palabras y de su significado. A lo que es considerado crimen no se le considera como tal.
solo al que son cometidos por aquellos que no participan del festín de las ganancias y de los ingresos manifiestos del mundo, ¿no? Aquellos que creen que la libertad no es el significado mayor para quienes que nos creemos libertarios, es decir, la necesidad de vivir exento de toda opresión de las grandes economías y de los grandes poderes del Estado, sino que han deformado la palabra libertario para reducirla solo a estar en contra del Estado, a pesar de que viven del Estado. Y además hablan del crimen, como si la maldad, como si la estupidez, siempre fuera el otro. Y al acusar el estar permanentemente insultando al otro, agrediendo al otro, lo que estoy haciendo es diciendo que lo que yo vivo es lo bueno y lo que el otro vive no lo es. Y entre estos, fundada por la convicción de que quienes tienen el poder deben satisfacer sus impulsos, porque dice, en el número 4 del estatuto, la membresía estará limitada a las personas que puedan demostrar tener ingresos anuales mínimos de 25.000 libras. La cuota de membresía asciende a 10.000 francos al año, que eran solo los más millonarios, la nobleza más alta, los burgueses más altos de la época en que esto fue escrito a fines de 1700, podían cumplir con esta consonancia, o aquellos a quienes se les invitaran. Y dice, serán admitidos 20 artistas y personalidades literarias, a cambio de modesta participación de 1.000 libras por año, en consideración a las políticas de la cofradía que necesita estas otras formas de entretenimiento. Y dice además, ningún extranjero será admitido. Los provincianos están igualmente excluidos. Hablamos que el poder tiende entonces a centralizarse y que ningún candidato será admitido en la cofradía sin haber firmado primero con su sangre el juramento que observará todos los reglamentos y ordenanzas y que será condenado por la cofradía a muerte si es que vulnera lo que allí pasa. Esto es muy grave, porque sabe también, cuenta en las 120 jornadas de Sodoma, la formación de un grupo, y la historia es de unas personas que forman altos nobles, altos millonarios, que se van a un lugar remoto donde nadie puede acceder para llevar a un conjunto de individuos que van a ser sus víctimas. Escribe, sale diciendo que se llevan a un lugar para ejecutar los más infames proyectos y sustraerlos de toda observación. Porque en un lugar en que la cantidad de nieve que llena el valle que lo rodea parece impedir que hasta los animales se acercaran a ese retiro. Es inimaginable cómo sirven a la voluptuosidad tales seguridades y con lo que se emprende cuando uno puede decir, estoy aquí, estoy en el confín del mundo, sustraído a todas las miradas y sin que pueda resultar posible para ninguna criatura llegar hasta mí. Y no hay frenos, ya no hay barreras. Desde aquel momento los deseos se disparan con un ímpetu que ya no conoce límites y la impunidad que los favorece acrecienta deliciosamente toda su embriaguez. Sade anticipaba con 250 años que el poder y la capacidad de aislarse es lo que ha ejecutado el pedófilo Einstein en Estados Unidos, que desde su dinero logró corromper y llevar a los más altos millonarios a abusar de mujeres jóvenes con violaciones, abusos sexuales y pedofilia, y que son amparados y respecto de los cuales aquellos que siguen el modelo Trump, que fue activo participante de ellos, no dicen nada. Sade es un personaje que entre todas sus imágenes nos muestra cosas duras. Yo invito a leer porque creo que es un gran libro, para mí está incluso muy desarmado porque ha sido un libro interesantísimo de releer, Filosofía en el tocador, en que el personaje principal es, primero, un bisexual, que dice que él ha de moverse entre ambos mundos y que clama por, y que la perversión está no solo en la heterosexualidad o la homosexualidad, sino en todas partes. Y que dice que advierte que nos hemos creído las criaturas centrales del universo, que al considerarnos como las primeras criaturas del universo hemos creído estúpidamente que toda la lesión soportada por esta sublime criatura necesariamente debe considerarse como un gran delito. Y hemos creído entonces que somos la criatura que ha de dominar a todas las demás. Y el cambio climático nos está recordando que esto no es así, que hoy día necesitamos entender que el ser humano es solo una parte que debe armonizarse con la naturaleza. En cambio tenemos gente que se mofa de esto y que dice que los árboles son los que entran a las casas que se han quemado y no
que han sido las grandes forestales, las que han plantado hasta donde las casas, dicen. Porque dice que lo que se trata es que hay que trabajar para destruir los prejuicios. No dejéis que ninguno subsista, pues hasta basta con uno para que se establezcan todos los prejuicios. Filosofía del Tocador, este libro magnífico, nos dice además que de lo que se trata es de construir una ética en que hacerles sentir, dice, que esa felicidad consiste en hacer a los otros tan afortunados como nosotros mismos deberíamos serlos. Es decir, considera la obligación de hacer feliz al otro, que es todo lo contrario a aquellos que están, por ejemplo, por la pedofilia y por la destrucción. Y que se refiere a cómo hablarse ya de una necesaria redistribución de la riqueza, como una necesaria redistribución que evite la victimización. Habla en Filosofía del Tocador de cuestiones que son modernas, cómo deben ser tratados las mujeres, cómo deben ser tratados los débiles, cómo aquello del abuso y los instintos naturales debe ser, sin embargo, tomar una decisión fundamental. O lo dejamos a la libertad que constituye cualquier cosa, o entonces preocupamos otras preocupaciones que hacer respecto de aquellos que son considerados los posibles víctimas y más débiles, y un llamado a la libertad. En una época en que ser republicano era sinónimo de ser democrático, de ser abierto a la razón, de estar en contra de los prejuicios, en contra de la irracionalidad, en contra de creerse terraplanistas, Sade nos dice, pensando que los republicanos, estos seres democráticos, iban a ser la solución, un esfuerzo más si queréis ser republicanos. Es decir, un esfuerzo más si quieren que la democracia sea una lucha contra los prejuicios y contra la estupidez. La estupidez es probablemente el gran mal de este momento contemporáneo, en que cualquiera que crea que su pequeño egoísmo, que su pequeña visión del mundo y que su pequeña forma de estar en el mundo es lo que debe dominar a pesar de todos y contra todos y a pesar de la mayoría. Es tiempo de reflexionar y Sade se encarga de decirnos, ojo, el ser humano aloja en sí también una gran cantidad de oscuridad y es necesario estar atento a ellas. Muchas gracias.